Listo, y aquí entonces ya prendo acá. Bueno, vámonos así. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a nuestro penúltimo capítulo de temporada, ya pensando en que seguramente ustedes estarán diciendo qué libro regalo en estas Navidades, y creo que se los traemos hoy porque además de tener un título muy bonito, muy sugestivo y muy sugerente, es un repaso por nuestra historia para poder comprender ciertos elementos culturales, finalmente comprenderlos, observarlos, pero sobre todo darnos cuenta que hay una cantidad de cosas de nuestra cultura colombiana que tenemos al frente, que hemos visto mucho y que sin embargo no tenemos ni idea de dónde vienen y el trabajo que supuso reconocerlas. Me refiero a un libro, como les decía, que es un título que se le queda a uno pegado en cuanto entra a la librería, y es La Tierra de los Tesoros Tristes, la maldición del oro y de la coca en la historia de Colombia, por Simón Posada, que es nuestro invitado de hoy. Simón, bienvenido a Paredro. Camilo, muchas gracias por esta invitación y pues, por esta introducción tan animada. Muchas gracias. Para nuestra audiencia, quien no lo conoce aún, Simón nació en Medellín en 1983, es periodista y ha trabajado en CNN en español, BBC News Mundo, Univisión, El Colombiano, El Tiempo, Grupo Editorial Planeta, Quienique, RCN Televisión y las revistas Sojo, Don Juan, Semana y Cambio. Es autor de 2 libros de crónicas y sus trabajos en prensa han sido publicados en varias antologías. Estudió guión cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, y además fue ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a Mejor Crónica en 2015. Simón nos acompaña hoy para que podamos charlar y bueno, traerle un poco a nuestra audiencia lo que es este libro, lo que implica traer un libro como estos, en el que solamente quisiera traer el Poporo Quimbaya. ¿Quién no lo ha visto? ¿Quién no cargó con esa imagen? Me refiero, por supuesto, a los colombianos, con esa, en la moneda de 20 pesos. Eh, ¿Quién no se enfrenta día a día con los símbolos patrios, preguntándonos de dónde salen? Simón, quiero arrancar por ahí. ¿Fue ese uno de los propósitos? Es decir, ¿cómo sale? Porque ya lo he dicho y esta es la tercera vez que lo voy a decir. Tu libro trata sobre el Poporo Quimbaya. ¿Cómo llega uno a interesarse tanto y cómo llega uno a empezar a develar la historia de nuestra simbología patria y de nuestros objetos culturales? Bueno, Camilo, básicamente esto llegó por una serie de casualidades. Yo en ese momento, en el momento en que se me ocurre la idea de este libro, era editor de no ficción de Planeta y allá tuve un jefe que se llama Sergio Vilela, que él, además de ser un gran editor, escribió un libro que fue un éxito comercial en Perú, que se llama La verdadera historia de, de Machu Picchu. Básicamente se trata, ese libro busca, por, ese libro se pregunta, el de Sergio Vilela se pregunta por los verdaderos dueños de Machu Picchu y sobre por qué se dice que fue Hiram Bingham el que descubrió Machu Picchu, cuando, por ejemplo, se sabe que en Cusco había una familia que decía que eran los dueños de Machu Picchu desde antes. De hecho, en los diarios de Hiram Bingham se encuentran unas marcas que él detectó en Machu Picchu, que, digamos, indicaban que eran de esta familia de Cusco. Entonces, casi que Vilela hace un libro en el que este tema arqueológico se vuelve en una reflexión sobre la identidad peruana, y es cómo, digamos, algo que es muy valioso como Machu Picchu, pues termina siendo importante es porque cuando lo descubre un extranjero y no cuando lo descubren los mismos peruanos, ¿no? Entonces, este libro fue muy exitoso y cuando él llegó aquí y fue jefe mío en Colombia, nos puso la labor de busquemos un tema arqueológico que nos permita hacer una lectura sobre la identidad colombiana. Yo me puse a buscar ese tema y no lo encontré. No lo encontraba, entonces busqué como Ciudad Perdida, buscaba como la historia de San Agustín
y se me dificultaba como encontrar el tema. Y un día fui como al Museo del Oro a ver qué leía en alguna ficha técnica y mirando el Poporo Quimbaya empecé a charlar con una guía del Museo del Oro y me dijo, ¿usted sabía que el Poporo Quimbaya perteneció a Coriolano Amador, el hombre más rico de Colombia en el siglo XIX, el que trajo el primer carro a Colombia? Y yo dije, aquí ya hay una historia. Entonces yo empecé a rastrear esa historia de Coriolano Amador para buscar como quién le había vendido el popolo a Coriolano Amador o si él lo había encontrado. Busqué sus álbumes familiares, sus álbumes de fotos, etcétera, etcétera. Y miraba así con lupa las fotos a ver si en alguna repisa de sus palacios en Medellín, porque así se le llamaban a algunas de sus residencias, el Palacio Amador, por ejemplo, que fue uno de los más famosos. Buscaba así con lupa para ver si en alguna repisa aparecía por ahí puesto el Poporo Quimbaya y nunca encontré nada. Entonces me empecé a dar cuenta que me iba a enfrentar a contar una historia que estaba llena de huecos, porque pues no se sabía nada de muchas de las piezas del Museo del Oro, no se sabe mucho, y del Poporo Quimbaya pues se sabe muy poco. Y entonces empecé a reflexionar y dije, esto más que una historia sobre Coriolano Amador va a ser una historia sobre el saqueo, ¿no? Sobre por qué no sabemos de dónde venimos. Y bueno, digamos la frase de cajón de si no sabemos de dónde venimos, mucho menos vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces empecé como a reflexionar sobre esa idea y esa, digamos, es una de las ideas como rectoras del libro, ¿no? Como que rigen todo como que están presentes en el hilo conductor del libro en general, pero luego me pongo yo a pensar en algo y es que el Poporo Quimbaya además era un objeto que era un objeto ritual para el consumo de la hoja de coca. Y el Poporo Quimbaya es de oro y para el consumo ritual de la hoja de coca, y de un momento a otro esos dos elementos se juntaron en mi cabeza y dije yo, aquí hay otro elemento rector del libro y es esa relación entre el oro y la coca, ¿no? Exactamente. Entonces ahí, digamos, me puse a investigar quién fue el primer español que habló de la coca. Entonces ahí me enteré que fue Cristóbal Colón, el primer occidental, pues que escribe sobre la hoja de coca. Y luego entonces, como los Pizarro cuando llegan a Perú y empiezan a ver el uso que hacían de la coca, entonces empieza a ser como una trazabilidad de esas apariciones de la coca en las primeras crónicas de Indias y encuentro una relación que es increíble, y es que en un punto eh, en un momento se pensó en prohibir el consumo de la hoja de coca por temas religiosos, ¿no? Pero se dieron cuenta rápidamente que si hacían eso, los indígenas no iban a tener la capacidad de trabajo para saquear las riquezas, ¿no? No iban a tener la capacidad de trabajar en las minas. Entonces, la hoja de coca se convierte en la en la moneda de pago para que ellos trabajen en las minas de plata, en específico en Perú, y se convierte así como una relación simbiótica entre el oro, la plata, la coca, en la que digamos, se vuelven como motores que se engranan entre sí para esclavizar y crear unos círculos viciosos de los que no se salva nadie. Y a los que todavía seguimos prácticamente, y creo que esa es de las cosas que tu libro mejor Sí, hace. Hay una frase que yo no sé cuántas veces he dicho y no sé cuántas veces me falta por decir, pero es esa inscripción que había en el número 15 de la calle Grenelle en París, en la Oficina de Investigaciones Surrealistas. Había un letrero que rezaba: ustedes que no ven, piensen en los que sí ven, resaltando el valor de la mirada del artista y de la capacidad transformadora que tiene mirar y mirar de nuevo. Y eso, por supuesto, tiene que ver con el arte, pero sí que tiene que ver con lo cotidiano y con la vida diaria. Tu libro no solamente recupera estos elementos, y ahorita te voy a pedir que nos expliques qué es un poporo para
el oyente que todavía no ha buscado en Google, porque estoy seguro que todos están diciendo palabra bonita, pero ¿qué es lo que es? Entonces eso te lo voy a preguntar ahora, pero para que nuestra audiencia se prepare para ver tu explicación, es la importancia de poder mirar las cosas desde una perspectiva distinta y ya como tú nos estás como adelantando, tu libro en gran medida es un repaso sobre unos elementos históricos que sin lugar a dudas nos traen nuevos criterios sobre la realidad que vivimos, sobre lo que tiene que ver la relación que tenemos con la coca, su producto, la cocaína, etcétera. Pero sobre eso vamos a ir ahorita con, tú ya te adelantaste en algo, pero voy a recuperarlo. Simón, ¿por qué no nos cuentas en primer lugar qué es un poporo? En la página 72 de tu libro aparece 94, perdón, una descripción que es cuando finalmente aparecen los inventarios, pero para que nos vaya entendiendo la audiencia, ¿a qué nos referimos con el poporo y con el poporo quimbaya? Bueno, eso fue un reto, digamos, porque cuando yo decía, estoy escribiendo un libro sobre el Poporo Quimbaya, había muchas personas que me decían, ¿qué es eso? ¿No? A pesar de que seguramente lo habían visto en la moneda de 20 pesos. Un poporo básicamente es un recipiente en el que se puede guardar la cal o un elemento alcalino, es decir, puede ser ceniza, sobre todo de yarumo, del árbol de yarumo, o puede ser la cal, o puede ser, digamos, caracoles molidos. ¿Y eso para qué sirve? Resulta que la hoja de coca tiene aproximadamente 17 elementos. Uno de esos es pues, la cocaína, que es la que tan famosa, tan infamemente famosa la ha vuelto esta planta, ¿no? Pero digamos que la coca tiene muchos otros elementos, es muy rica en, por ejemplo, se cree que la coca sirvió mucho para que antes de la llegada de los lácteos a América, porque aquí no había lácteos antes de los españoles, fuera muy importante en la dieta de las madres, ¿no? Para poder lactar. Pero bueno, entonces digamos que uno de los elementos de la hoja de coca es la cocaína y cuando la hoja de coca entra en contacto con la cal, con este elemento alcalino, la cal o las cenizas, la potencia de la cocaína se exacerba, se estimula, se potencia. No se potencia al grado en que lo hacen en los laboratorios de cocaína en la selva los narcotraficantes, pero sí adquiere, digamos, mucha más potencia. Entonces, lo que hacían era mascar hoja de coca y con un palito untar la cal que estaba dentro de ese recipiente que es el poporo para irlo chupando y hacer como y mezclar los dos elementos en el cachete de la persona que mascaba coca, como si fuera un pequeño laboratorio de cocaína, pero digamos que eso es 40 veces menos potente que cuando alguien inhala pues una raya de cocaína, ¿no? Es una cosa completamente diferente el consumo de hoja de coca de esta manera con el consumo ya de cocaína aislada, porque digamos lo que pasa con la cocaína actualmente es que ese es el elemento aislado y llega a unos niveles de pureza por encima del 90%. Aislado es que le sacaron la cocaína de los 17 componentes de una hoja de coca, sacan la cocaína y de hecho para hacer un kilo de cocaína necesitan, dependiendo del tamaño de las hojas y dependiendo de qué tan rica es la variedad de la hoja de coca, pero para un kilo de cocaína se necesitan entre 300 y 600 kilos de hoja de coca. Es muchísima hoja, ¿no? Entonces, para que se vea, digamos que realmente, pues, coca no es cocaína. Entonces, ese es el poporo. Ese es el poporo. Entonces, es un objeto que, digamos, tiene muchísima importancia ritual en culturas que van desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la esquina más profunda de la Amazonía colombiana. Y aquí antes de entrar a meterle el adjetivo quimbaya, quiero volver al título, Simón, de tu libro, La Tierra de los Tesoros Tristes. Esta pieza, la que nos vas a contar ahorita para que nuestra audiencia también sepa, el Poporo Quimbaya es una de las piezas o la pieza más importante del Museo del Oro. Es una de las piezas más importantes que tenemos de nuestras culturas y la Tierra de los Tesoros Tristes, ¿cierto? Es precisamente una pieza que se usó para el consumo de la coca y de la hoja de coca, ¿cierto? Que son
esas condenas históricas que este país ha vivido. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que es el Poporo Quimbaya y ese giro que tú le diste precisamente para poder dedicártele y encontrarlo tan lleno de sentido? Bueno, digamos, lo Quimbaya, cuando uno habla de lo Quimbaya, digamos que habla de dos cosas, ¿no? De una región, que es claramente pues la región como de Armenia, Quindío, ¿cierto? Que es toda esta región, pero digamos que Quimbaya también se refiere a un estilo con el que hacían las piezas. Entonces, digamos que, por ejemplo, el Poporo Quimbaya fue encontrado no fue encontrado en territorio Quimbaya, no fue encontrado, digamos, en el viejo Caldas, ni donde fue encontrado, fue encontrado muy lejos, por ejemplo, donde fue encontrado el tesoro Quimbaya, que es este que está en en el Museo de Américas en Madrid, eh, entonces, sino que fue encontrado en Antioquia, en un límite, digamos, entre unos municipios que está muy disputado, que son Yarumal, Campamento y Angostura. Allá hay como una disputa sobre en qué sitio fue que se encontró el Poporo Quimbaya y, digamos, en cuál de los tres municipios fue. Pero entonces, digamos que esa es la diferencia, ¿no? Que hay una cosa que es el estilo Quimbaya y otra cosa que es la zona Quimbaya. Y el Poporo Quimbaya, digamos que el estilo Quimbaya se caracteriza porque son piezas con formas redondeadas que toman, digamos, la inspiración de temas fitomórficos, pero para no hablar de esa manera, digamos, temas de figuras botánicas, ¿no? Inspiradas en semillas y en este caso en específico inspirada en una especie particular de totumo. Los totumos son estos frutos que dan ciertos árboles que fueron usados por los indígenas los vaciaban por dentro, los secaban y los usaban como recipientes. Era como los vasos y los recipientes para guardar ahí la chicha o para guardar elementos o para guardar ahí la cal para el consumo ritual de la coca, ¿no? Entonces, digamos que había unos indígenas que usaban estos totumos, pero había otros que los hacían ya en oro, en una técnica muy bonita que se llama la cera perdida. Es una técnica que realmente requería una destreza técnica no se puede comprender todavía mucho cómo fue que los indígenas lograron llegar a esa capacidad tecnológica, por ejemplo, para construir el Poporo Quimbaya. El Poporo Quimbaya es una obra de ingeniería y es una pieza de arte impresionante. ¿Cómo se construyó el Poporo Quimbaya? En un principio lo que hacían, y en esto consiste la cera perdida, es que cogen arcilla con ceniza, la mezclan bien y hacen la figura que quieren. Es decir, el poporo que hemos visto en el Museo del Oro, hecho de oro, en algún momento fue hecho de arcilla mezclada con ceniza. Sobre eso, sobre ese molde, le echan cera de abejas. Y después sobre esa cera de abejas le echaron una capa de arcilla que aguantara mucho el calor. Y a esa última capa le hicieron como unos huecos. ¿Para qué? Porque el oro, lo que hicieron específicamente para hacer el popor fue que primero vaciaron la parte de abajo, entonces calentaban el oro a un punto en el que pues quedaba líquido y quedaba con la capacidad para ser vertido por uno de estos agujeros y el oro entraba, derretía la cera y la cera salía por uno de los huecos externos del molde y así se iba completando la figura. Ya cuando estaba Wow. completa, le sacaban todo el relleno y quedaba la pieza perfecta. Entonces, digamos, en el Poporo Quimbaya es increíble porque uno prácticamente no le logra ver como empates, no le logra ver soldaduras. Me imagino que eso es en un acto, el Poporo Quimbaya lo debieron haber hecho en un momentico prácticamente, porque echaban el oro a una velocidad tal que no se fuera a secar, no se fueran a crear burbujas para que no se dañara.
imagínense esto, lograr esto sin un laboratorio, sin una pipeta de gas para mantener la temperatura. Todo esto era a pulmón porque soplaban, digamos, las brasas donde tenían el crisol para fundir el oro, con unas guaduas, con unas guaduas soplaban para mantener viva la llama. Entonces es una cosa increíble. Eso, digamos, lo lograron en el Poporo Quimbaya, y cuando uno ve, por ejemplo, la balsa Muisca, ya es otro nivel de locura, porque y ya eso es una cosa increíble. Y ahí es cuando yo empecé a decir, pucha, es que realmente no sabemos nada de estos objetos. Y es que la balsa Muisca es este objetico chiquitito, lleno de detalle, que tiene más o menos unos 10, 12 personajes, ahorita no recuerdo bien, con un montón de detalles. Hay unos incluso que tienen poporitos chiquitos. El Museo del Oro tiene unas fotos en altísima resolución y unos primeros planos que les hicieron increíbles. Estos personajes que están en la balsa Muisca incluso tienen como unas máscaras, o sea, tienen su cara y tienen una mascarita por delante. Y todo eso lo hicieron con la técnica de la cera perdida, es decir, echando oro de tal manera que se pudiera irrigar a una velocidad tal que no se crearan burbujas y que todo quedara fundido en un solo golpe. Es increíble, realmente cuando a uno le explican o cuando uno se pone a tratar de entender cómo hicieron estas piezas, pues no le queda más que enamorarse y entusiasmarse y volverse loco y querer escribir un libro sobre eso. Eso fue lo que me fue pasando a mí, que digamos que cada una de estas cosas que iba descubriendo, pues me enamoraba y me obsesionaba aún más de estas cosas, porque además es cómo diablos esta gente llegó a tener ese conocimiento técnico, cómo llegaron a ello, ¿no? Y sobre todo porque, por ejemplo, hay registros en las crónicas de Indias de usos de plantas y de combinaciones de plantas que hacían, por ejemplo, para poderle sacar más oro a estas piezas. Cómo estas personas sabían que esta planta con esta otra planta mezclada y pasando por cierto proceso, podían llegar a sacarle brillo a unas piezas de oro, ¿no? Es realmente como que uno no entiende y realmente no entiende. No entiende. Entonces es una historia llena de misterios y de cosas que todavía no entendemos, y que estamos muy lejos de entender, en parte pues por la falta de fondos para el trabajo científico de instituciones, por ejemplo, como el Museo del Oro, pero también como por la falta de interés, ¿no? Pues porque eso es una vaina ahí a la que uno ha ido 1000 veces y lo llevaron en el colegio, y cuando llega alguien del extranjero, pues uno lo lleva y le da un tour y le muestra eso, pero uno no entiende, y digamos que la relación que tenemos hoy con esas piezas es como ir a visitar una joyería, básicamente, ¿no? Entonces, pues es muy triste eso, y digamos que ese fue como uno de los objetivos del libro, como darle el valor y la dimensión real que tienen estos objetos y entusiasmar a la con ello. Así es, Simón, muchas gracias. Hay un momento, obviamente, por este tema en el que tú llegas en el libro a hacer una relación sobre la que te voy a preguntar ahora entre Coriolano Amador, quien ya te referiste, pero por supuesto, y cómo no iba a aparecer Pablo Escobar, ¿cierto? Y sobre eso te voy a preguntar ahora, pero antes y que de alguna manera es preguntar lo mismo, pero en otras palabras, ¿por qué no nos cuentas, Simón, eso? Tú haces un trabajo, es decir, no solamente resaltas como acabas de hacer en este comentario, sino en el libro también te refieres y destacas ese conocimiento técnico indígena, ese conocimiento químico, por ejemplo, y esa capacidad de ingeniería, no sé si esa es la palabra, pero para el desarrollo y para el manejo. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poco el papel que cumplió? Porque es que yo creo que la audiencia en esto va a encontrar cosas que muy seguramente no ha oído, como me pasó a mí, ese viejo negocio de traficar con coca o con hoja de coca por oro. Creemos que es una cosa de Scarface de los 60s, pero es mucho más viejo y tú te encargas de mostrarlo. ¿Por qué no nos das un adelanto para dejar a la audiencia un poco antojada de esa historia que tú traes y de cómo ya mencionaste algo de Pizarro y demás, pero lo que supuso ese contrabando y mercadeo de hoja de coca? Y lo que tú te refieres en el libro como el matrimonio entre la coca, el oro y la plata.
Sí, y que es algo que llega hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ahorita no tengo muy fresca la fecha, pero se estima que por lo menos un tercio de las ganancias, no, mucho más de un tercio, se estima que mucha parte de las ganancias que recibía la familia Pizarro durante varios años con sus encomiendas, que las encomiendas eran como los territorios que les daban a ellos por haberlos conquistado para usufructuarlos. Eh, Espérate, yo repito eso. Sí, por ejemplo, se estima que muchas de las ganancias que tuvieron la familia Pizarro, los hermanos Pizarro durante muchos años, fueron por concepto del comercio de la hoja de coca más que de la explotación de plata y de oro. Y es que esto se volvió, la coca era un elemento de primera necesidad. Eh, Como lo decía pues ahorita, sobre todo porque era la única manera en la que los indígenas iban a poder soportar el trabajo en las minas a esas altitudes y esas jornadas de trabajo extenuantes, pues producto de la esclavitud, ¿no? De hecho, existía antes en el imperio inca, antes de que llegaran los españoles, existían unos sistemas de trueque en los que, por ejemplo, las personas que cultivaban coca por trueque, les empezaba a llegar otro tipo de productos, les llegaba papa o les llegaba carne o les llegaba otro tipo de productos, frutas, etcétera, y tenían una economía muy bonita y muy circular en la que digamos que es decir, no se desbalanceaba como la economía del imperio, ¿no? Con la llegada de los españoles, pues se aumenta la necesidad del cultivo de coca y hay muchos sitios en Perú en el que sembraban otro tipo de cosas, papa o comida en general de la huerta, eh, y les prohíben hacerlo y les dicen tienen que sembrar coca y siembran coca y eso jode absolutamente todo el equilibrio económico que los incas habían montado en el imperio durante muchas décadas, ¿no? Eso se ve incluso, y digamos que eso se ve hoy en día, por ejemplo, en los territorios en Colombia donde esto se ve en los territorios, esto se ve hoy en día incluso en los territorios en Colombia, donde conviven ambas economías ilegales, la minería ilegal y el narcotráfico. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando sube el precio internacional del oro, una persona que esté, no sé, en las profundidades del departamento del Guaviare o en el Magdalena Medio, que son zonas en las que puede haber cultivos de coca y minería ilegal en un río. Entonces una persona que vive allá y dicen, uy, el oro está subiendo de precio, pues yo me voy del laboratorio de coca o dejo de recoger hoja de coca, dejo de trabajar como raspachín y me voy al río a sacar oro, pues porque voy a ganar más plata. Entonces, ¿ahí qué pasa? El precio de la coca pues empieza a subir porque ya no hay tanta mano de obra, porque se está dificultando el trabajo, ¿no? Entonces, se empiezan a ver unas dinámicas en la economía regional increíbles. Ahora, cuando baja el precio de la hoja, cuando baja el precio internacional del oro, entonces esta gente se va a trabajar en los cultivos de coca. Pasa, por ejemplo, como ocurre en muchas zonas. En este momento hay una situación, por ejemplo, en el departamento en el Cauca, que hay tanta sobreproducción de coca que el kilo de cocaína está llegando al 1.000.000 de pesos, que es una ridiculez, ¿no? Cuando normalmente el kilo de cocaína ha estado entre 4 y 5 millones de pesos, en este momento por sobreproducción está en 1.000.000 de pesos. Entonces, si hoy en día estos dos elementos conviven y transforman y afectan de esa manera las economías regionales, pues eso termina como el efecto mariposa llegando a las ciudades, ¿no? Pues porque es que es una cosa que afecta toda la economía en el país. Entonces,
realmente son como elementos que el uno sin el otro no operan, no funcionan, tienen un matrimonio totalmente como sagrado y maléfico del que no nos podemos como librar. Claro, y para nuestra audiencia internacional, ese millón de pesos, Simón, al que te refieres, son $200. Es decir, En este momento son $200 son el kilo de 200, cocaína. ¿Sí? exactamente. Entonces, es increíble y eso que nos acabas de decir, cómo el alza de un precio afecta sobre el otro, y ver cómo esto es un coletazo también de la historia y de la relación que hemos tenido con la planta y con el mineral. También pues nos saca muchos comentarios culturales. ¿Por qué no nos cuentas, ya volviendo a lo que había anunciado, por qué no nos cuentas ese paralelismo que tú haces siempre con tu título detrás entre Coriolano, que es quien fue propietario y el minero, y empresario y quien tantas cosas hizo, con Pablo Escobar, un nombre que es difícil pasar de largo en una historia como esta? Sí, digamos que me parece que esa fue una comparación muy arriesgada que hice dije, me tengo que arriesgar a hacerla, pero me pareció totalmente válida. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Digamos que cuando yo empecé a leer la historia de Coriolano Amador, me encontré con una historia totalmente chiflada y exótica, ¿no? Porque, digamos, este tipo hacía unas fiestas increíbles en su casa en la que la fuente del patio la llenaba con champaña y en esos días no se encontraban más músicos en las calles de Medellín trabajando porque todos estaban en la casa de él. Él trajo el primer carro a Colombia. Se dice que iba a viajar en el Titanic, pero llegó un día tarde. Hacía unos viajes a Europa que duraban 6 meses, un año y medio, 2 años, y cuando regresaba llegaba con 500 mulas trajo el primer gramófono, trajo el primer cinematógrafo, trayendo las cosas más extrañas del mundo en esa época, ¿no? En el siglo XIX. Entonces digamos, yo nací en 1983 en Medellín y pues empecé y digamos que crecí viendo todo el tema de la guerra contra el cartel de Medellín. Empiezo a leer esta historia y digamos, no me queda de otra sino que hacer una comparación inmediata con Pablo Escobar, ¿no? Porque digamos, Pablo Escobar trajo las primeras, o sea, trajo todo lo que, lanchas que levitaban en las mejores motos, los más grandes lujos, las fiestas más increíbles, los vehículos más impresionantes. Entonces, digamos que para mí fue una comparación muy, muy rápida y muy fácil de hacer. Eh, y de ahí me ayudó, digamos, otra vez a encontrar cómo la coca y el oro se relacionan de esa manera, ¿no? Pues porque, digamos, bueno, Coriolano Amador, además hay que decirlo, hay una cosa que no he aclarado aquí y es que Coriolano Amador era dueño de una de las minas de oro más productivas, o bueno, la mina de oro más productiva del siglo XIX en Colombia, que se llamaba la mina El Zancudo, que llegó a ser, digamos, tan rica que incluso acuñaron moneda, es decir, había billetes en Medellín con la cara de Coriolano Amador y la gente compraba cosas con los billetes de Coriolano Amador, con la cara de Coriolano Amador en Medellín. Eso ya después prohibieron la emisión de billetes por entidades privadas y ya después lo centralizaron en lo que iba a terminar siendo pues el Banco de la República, como se conoce hoy en día, pero digamos, para mí fue muy fácil ver cómo Medellín en específico no había visto tanta riqueza como cuando Coriolano Amador con su fiebre del oro y como Pablo Escobar con su fiebre de la cocaína, ¿no? Entonces, digamos que ahí fue otro de los elementos de esta dicotomía de oro y coca que me ayudaron como a ir urdiendo y a ir como tejiendo esta historia de relaciones entre estos dos elementos. Que me parece que es una actualización que haces tremenda y creo que mientras te escuchaba pensaba como si aquí en Paredro siempre nos preocupamos y invitamos tanto a mirar de una manera distinta,
y poder como comprender objetos y comprender símbolos de una manera diferente, refrescándolas, pues estas equivalencias que tú haces en tu libro y sobre todo estos elementos que traes, pues nos ponen mucho a pensar, yo creo, y nos dan mucho material que la audiencia pues ya verá cuando vaya a ver el libro. Simón, se nos acaba el tiempo, pero hay cosas que todavía no puedo dejar pasar. Hay algo muy importante, tú ya estás hablando y ya te referiste a eso en una respuesta, y es que si no conocemos lo que son nuestros objetos, no sabemos de dónde venimos, por lo menos nuestras culturas ancestrales y nuestras comunidades indígenas. Y cuando tú haces el rastreo de cómo llegó el poporo a ser, digamos, a existir, porque fue dentro de su cultura, pero tú haces un rastreo muy interesante de fue de quién, dónde estuvo, dónde vino, dónde se llegó, y ahí traes algo que cuando uno lo piensa y mientras te lee, valora más cuando puede ver, sea en museos o en otros lugares, estas piezas y sobre todo piezas en oro, porque nuestro pasado patrimonial estuvo, y me atrevo a decir que está increíblemente amenazado por los guaqueros, por los coleccionistas. Y cuando hablo de guaqueros, también hablo por los fundicionistas, es decir, aquellos que tomaban las piezas de oro extraídas de las huacas y las fundían para venderlas como lingotes. Me parece que eso que traes también nos pone a pensar, no solamente, vuelvo a decirlo, en ese título tuyo de La Tierra de los Tesoros Tristes, sino que también echa una bruma más pesada sobre eso que tanto hemos visto, esa gran dificultad que es entender para un colombiano de dónde viene y por qué es como es. Em, Totalmente, sí. La cuestión ahí es, a ver cómo lo digo bien. Lo que pasa es que este país se ha ido construyendo, mejor dicho, no sabíamos ni siquiera que íbamos a ser un país, ¿no? Esto ha sido un proyecto en el que de improvisación absoluta, en el que Colombia en cierta manera es como esas casas de los tíos abuelos. A ver, lo digo de esta manera, yo tenía unos 3 tíos abuelos que vivían juntos. Terminaron, cuando yo los conocí, es decir, cuando yo era niño, ellos vivían juntos, y esa casa era como una recopilación de las 3 casas de ellos cuando eran solteros y terminaron yéndose a vivir juntos, como un pedacito de esto, un pedacito de esto, como una mezcla, como un sincretismo de estilos. Y yo siento que Colombia en cierta manera es como esas casas de familias en las que vienen de diferentes lugares y de diferentes orígenes económicos y llegan y se juntan y termina todo esto en un sancocho impresionante. Y yo siento que Colombia es un poco eso, ha sido una nación construida en medio de una organización increíble. Y eso es lo que ha pasado, digamos, con el patrimonio, porque ¿qué pasa? Estas piezas empiezan a aparecer, por ejemplo, cuando empiezan a colonizar el viejo Caldas, cuando empiezan a llegar al Quindío, estas migraciones de antioqueños allá, y empiezan, digamos, a tumbar monte para empezar a sembrar cosas, y al tumbar monte, pues se dan cuenta que hay una huaca, que hay un entierro, que abren un hueco para sembrar algo y se encuentran ahí un tesoro. Eh, entonces, digamos que esto empieza a tener un comercio totalmente desordenado, en el que el país, digamos, no tenía como una legislación ni una idea de qué hacer con estas cosas que empezaron a aparecer, ¿no? Y por eso pasa una cosa que es muy curiosa, y es que, digamos que llega un momento en el que se prohíbe que se comercie el oro sin un control estatal o sin un control pues centralizado en una entidad, y se le da el monopolio de la comercialización del oro al Banco de la República. Entonces empiezan a llegar estas piezas a las oficinas del Banco de la República en todo el país, y pues ahí se empieza a construir, digamos, las reservas de oro de la nación. Y hay unas piezas que llegan
y se funden y son reservas de oro de la nación. O sea, mucho del oro de la reserva de la nación eh, se construyó con piezas de estas que se fundieron. Y eso Muchos ahí de hay estos, una metáfora muy fuerte. sí, y muchos de estos empleados, algunos, digamos, con un poquito más de sentido artístico, de alguna sensibilidad, empezaron a decir, uy, esto está muy bonito como para fundirlo, ¿no? Que además es un criterio, digamos que respetable, pero digamos, esas piezas no solo deberían conservarse por lo bonitas, ¿no? Porque, digamos, tienen otro tipo de significados o de usos o de importancias o de cosas que pueden revelar además de su aspecto estético, ¿no? Eh, entonces, se empieza así el Banco de la República, que es el Banco de la República, el encargado, digamos, de cuidar la economía del país, en el guardián del patrimonio histórico y arqueológico del país. Es decir, era una entidad que no tenía esa expertise y no tenía, digamos, la obligación de hacerlo, ¿no? Y en esta investigación encuentro, por ejemplo, cartas del Ministerio de Educación en el que le dice, por favor, Banco de la República, compre estas piezas y cuídelas, porque pues no lo decían de esta manera, pero era como, nadie más tiene plata, ustedes que tienen plata y pueden, háganlo. Y el banco termina haciéndolo, a pesar de que no era su misión. Y esta historia, digamos, tiene muchos personajes que salvaron muchas piezas. Por ejemplo, uno de ellos fue Vicente Restrepo, que tenía un laboratorio, uno de los primeros laboratorios de fotografía en Colombia, y tenía una fundición de oro. Entonces, al lado tenía un laboratorio de fotografía y al lado tenía una fundición de oro. Y de hecho, la primera fotografía del Poporo Quimbaya la toma él. Y digamos que pues la toman en su laboratorio. Y digamos que esa es una de las pistas que yo encontré de quizá cómo el Poporo fue desenterrado, cómo pudo haber llegado a Medellín y de pronto pudo haber llegado a Medellín a través de un personaje como Vicente Restrepo, ¿no? Que llegó esa pieza a su fundición seguramente, porque digamos no se sabe a ciencia cierta, y dijo, esto está muy bonito como para fundirlo y debe tener Vicente Restrepo era igual un tipo muy estudioso y no debía solo un ojo estético para esto, sino pues digamos también como un ojo también arqueológico y antropológico. Y muchas de estas piezas fueron salvadas por él y quizá muchas otras también las pudo haber fundido él, ¿no? Pero entonces digamos que es una historia llena de milagros y de pequeños héroes anónimos que hicieron posible que hoy en día podamos visitar este lugar, el Museo del Oro, y ver estas piezas, ¿no? Hay muchas otras de estas piezas que están en colecciones privadas y que ni idea cómo son, dónde están y qué pueden revelar del pasado de este país. Sí, y eso siempre es y un poco volviendo, ya en tu libro tú lo dices con detalle, pero ese momento en el que el banco recibe 7.000 piezas que han sido compradas, que han sido reclamadas o no sé, o por policía quitada, entregadas al arqueólogo español José Pérez de Barradas y al mexicano Carlos Margaín, eh, para que más o menos les dijeran, venga, ayúdenos a entender esto que es y no lo dices tú así, pero se entiende. Y cuéntenos quiénes somos. Eh, para nuestra audiencia se nos acaba el tiempo, pero hemos estado hablando con Simón Posada sobre su libro La Tierra de los Tesoros Tristes, la maldición del oro y la coca en la historia de Colombia, como un ejercicio para poder, cierto Simón, rescatar esos elementos simbólicos, esos símbolos de nuestra cultura con los que vivimos día a día, pero que no nos detenemos a observar y a entender y sobre todo a acercarnos a la forma como han significado en nuestra cultura y aquello que nos han dejado. De allí que esta es una recomendación que les hacemos desde acá. Si no saben todavía cuál es ese regalo de Navidad, pues ya lo tienen, porque
no solamente desde acá, sino en general, nos tenemos que interesar más por los libros que nos expliquen quiénes somos, cuál es la relación que tenemos con las cosas. Esa también ha sido desde aquí, desde Paredro, una obsesión a través de la literatura, pero en este caso a través de la no ficción, y contigo, Simón, entendemos cómo los objetos y las historias nos acercan a orígenes insospechados. Simón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Camilo, no, muchísimas gracias a ti por esta labor de, como bien lo dices, de promover las miradas diferentes y de detenerse y volver a mirar las cosas que una y otra vez nos pasan al frente y de las que no caemos en cuenta. Entonces, de verdad que muchas gracias por esta labor. No, Simón, a ti. Gracias por esas palabras sobre este espacio, porque creo que estoy completamente de acuerdo, de eso se trata, y tu libro así lo demuestra. Así que ya saben, el camino hasta su librería más cercana o el teléfono de su librero para poder llegarle a este libro publicado por Aguilar, La Tierra de los Tesoros Tristes por Simón Pesada. Sin más, nos despedimos de ustedes. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro. Muchas gracias.